¿Cómo están? Bienvenidos a nuestro espacio de entrevistas en CNN Chile. Vamos a conversar sobre las pensiones en nuestro país. Hay mucho que hablar, desde los temas más coyunturales de la contingencia hasta temas que se arrastran durante la historia, cómo se proyectan, en fin. Y para eso vamos a saludar a continuación a nuestra entrevistada. Aquí ya te vemos, Andrea Bentancor, economista y académica de la Facultad de Economía de la Universidad de Talca en su sede en Santiago. ¿Qué tal? Bienvenida. Muchas gracias, Andrea, por estar con nosotros. Hola, Frecia. Muchas gracias por la invitación. Bien, lo decíamos, hay temas muy coyunturales ocurridos sobre todo en los últimos días, pero lo que se puede proyectar. Hagamos primero, si te parece, Andrea, un diagnóstico de la situación previsional en Chile. ¿Por qué? Porque ya llevamos, sabemos, algunos 10%, que incluso se discute un tercero, en que ha cambiado quizás el escenario y este diagnóstico que podemos hacer a esta hora. Sí, mira, me gustaría retomar un poquitito desde más atrás para hablar de tres aspectos fundamentales que caracterizan el sistema de pensiones chileno. Primero, su cobertura, que luego de la reforma de pensiones del año 2008 mejoró mucho porque incorporó al 60% más pobre donde había menor cobertura. Eso es importante. En cobertura Chile está bastante bien. En términos de sostenibilidad fiscal del sistema, también está bastante bien, me refiero a la actual, no después de los cambios que tú mencionas que ahora voy a comentar. ¿Y por qué es esto? Porque el tránsito desde el sistema antiguo, la mayor parte de los bonos de reconocimiento ya se han ido pagando y además el sistema antiguo está en extinción. Por lo tanto, ese tránsito ya se realizó y además el Pilar Solidario, cuando se formó, previamente constituyó un fondo de reserva que permite entonces cubrir de manera sostenible con ingresos permanentes estos gastos permanentes. Entonces, en ese sentido es bastante sólido el sistema chileno. El problema, el gran problema, lo que genera mucha frustración, malestar, movilizaciones y todo este debate en el contexto constituyente y que requiere atención urgente son las prestaciones. Las prestaciones son muy bajas, las tasas de reemplazo son muy bajas. ¿Y esto por qué es? Esto es porque la esperanza de vida ha aumentado, es porque las personas, el sistema de capitalización no es un sistema diseñado para el mercado laboral chileno en cuanto a sus deficiencias, su alta informalidad, la baja participación laboral de las mujeres, la brecha salarial presente en el mercado formal, el hecho que cuando las mujeres participan muchas veces participan en el mercado informal con emprendimiento de subsistencia, ¿Andrea? Por lo tanto no tienen cotizaciones. Sí, hay muchos elementos que evidentemente van perjudicando más aún el diagnóstico, ¿no? Pero ¿por qué el tema de las mujeres se ve disminuido respecto al de los hombres? Bueno, las mujeres en principio tienen mayor esperanza de vida y además el sistema chileno las diferencia en este hecho. Se habla mucho del tema de homogeneizar las tablas, de las tablas actuariales, ¿verdad? Las mujeres tienen una mayor esperanza de vida al momento de pensionar que el que tienen los hombres. Además, pensionan en términos de retiro programado a los 60 años, que 5 años menos que los hombres. Y a pesar de que acceden al Pilar Solidario a los 65, que eso sí es al igual que los hombres. Entonces, tienen menos años de acumulación de saldos, muchas, y además tienen lagunas, tienen brecha salarial, entonces el ahorro con el que llegan al retiro es menor y debe utilizarse por más años. Entonces, las brechas de género en el sistema de pensiones chileno son muy, muy altas, de las mayores del mundo, y además las prestaciones en general, este tema de la tasa de reemplazo, que es el porcentaje que tú obtienes en relación a tu último ingreso, a tu último salario, para los segmentos, los quintiles más altos, es muy bajo. Para los quintiles más bajos, con el Pilar Solidario, tiene mejor, el porcentaje es más alto, porque el Pilar Solidario, que está en 158.000 pesos para personas que ¿Andrea? se retiran del mercado informal, no es tan malo. Sí. Ha habido varias modificaciones en torno a estos dos retiros, ¿no? Y con un tercero que se discute todavía.
¿Cuánto esto ha influido en el diagnóstico hecho? Ya más allá de que quizás un sistema tan antiguo de décadas no resiste con esta esperanza de vida que se ha visto superada por una parte, la situación de las mujeres, la situación de la pandemia, que no es menor también, con la irregularidad e informalidad de trabajo, suspensión de empleos incluso. Bueno, con todo eso, ¿cómo entonces comenzamos a proyectar un sistema previsional con estos dos retiros y un tercero que se sumaría? Si es que no, de todas maneras, hay muchísimos fondos menos dando vuelta en el sistema previsional. Claro, o sea, los dos retiros empeoran esta situación porque las personas van a llegar con un saldo más reducido. Porque finalmente lo que es el retiro programado, por ejemplo, o la compra de una renta vitalicia, se realiza con los ahorros que tú tienes, los ahorros de pensión que tú tienes al momento de jubilar, que decides jubilar. Y luego estos retiros van a ser menores. Entonces el punto es cómo se va a cubrir estos retiros que las personas entienden como propios, porque durante décadas se les dijo que eran propios, se han realizado estos cambios normativos para que los pudieran retirar. ¿Quién va a cubrir y cómo se va a cubrir esta merma en los ahorros previsionales? ¿Hay alguna propuesta que el Estado los reponga, lo cual creo que es absolutamente ¿inviable? Fiscalmente es muy complicado y además es muy regresivo, pero depende de cómo se va a compensar esto. En la medida que se haga una reforma de pensiones que apunte a un sistema de seguridad social con solidaridad intrageneracional, intergeneracional, quizás se puede abordar, pero el efecto sobre las pensiones es muy negativo. Si es que no se realizan modificaciones, ¿no? Porque está todo tan dinámico. Es que eso te iba a preguntar, Andrea, porque hemos visto este mismo dinamismo que tú mencionas en los últimos meses, sobre todo ahora en medio de la pandemia. Entonces, ya en este contexto, ¿cómo has visto tú la discusión política? Porque ha habido cambios que dicen ha influido o va a influir en la discusión previsional. Por ejemplo, tener un cambio de ministro del trabajo, de ministra a ministro, que quizás puede o entorpecer o retroceder algunos de los pasos que ya estaban conversados. ¿Lo ves de esa manera? No, es que lo que pasa es que el debate en términos de proyectos concretos, o sea, ya empieza desde 2017 y ha habido un conjunto de desacuerdos que han sido muy importantes, que han retrasado muchísimo el debate. Yo no sé si realmente va a haber acuerdo en este último round que estamos viviendo, y especialmente con lo que tú mencionas del cambio de ministro de ayer. No sé cómo se van a organizar para conversar con la oposición. Además, hay dos propuestas que son bien disímiles, porque la oposición quiere avanzar hacia un sistema de seguridad social y por otro lado la propuesta del gobierno acentúa el sistema de capitalización y finalmente también la propuesta de la Asociación de AFP plantea hacerse cargo pero con aporte fiscal a través de una pensión universal en un determinado nivel. Entonces, yo no sé, no puedo saber si van a llegar a acuerdos. Yo lo veo muy difícil porque las posiciones son bien extremas. O sea, dos grupos que tienen posiciones distintas, a eso me refiero. Entonces, y estamos en un año electoral con pandemia, con retiros, con otras prioridades legislativas también. Exacto. Si no es dinamismo eso, entonces, ¿de qué podemos hablar, Andrea? No, es dinamismo en el sentido de que aparecen muchas propuestas distintas. Eso me expresé mal, Fresia. No, pero ¿y hacia dónde podemos caminar entonces en este contexto? Porque también, tú bien lo decías, se vienen elecciones, se viene una discusión constituyente que es bien relevante en esa materia. Entonces, ¿cómo avanzamos si es que tenemos que avanzar a este sistema de seguridad social? ¿Por dónde comenzamos o cuánto pueden adelantar los propios constituyentes haciendo una nueva constitución? Claro, o sea, es súper complejo que en este momento se apruebe un proyecto que apunte a consolidar el sistema de capitalización cuando seguramente yo no puedo predecir cómo va a ser la constitución, digamos, de la convención en sentido de posiciones, pero lo que parece en el debate, lo que parece en la discusión previsional que estamos teniendo en los últimos años es a garantizar el derecho a la seguridad social. Entonces, en ese sentido, si tú vas a garantizar el derecho a la seguridad social, dejar instalada una
consolidación del sistema de capitalización quizás es complejo, porque después que tú tengas la Constitución, la nueva Constitución, vas a tener que actualizar normativas en los siguientes años para estar adecuado a la garantía de ese derecho. Entonces, es complicado, es complicado. En mi posición personal, debería avanzarse a la garantía del derecho a la seguridad social en la reforma que se realice, para que hubiese consistencia con la dirección que estamos observando y con lo que ha sido la demanda de la ciudadanía también, porque las pensiones son, o sea, no hay que aclararlo, son muy bajas. En ese sentido, Andrea, ¿cómo entonces se puede, hablándolo bien simple, para aquellas personas, por ejemplo, que quedaron sin fondos por haber hecho los 2 retiros, o lo pueden, si es que se concreta un tercero, ¿cómo se puede llegar a una seguridad social que equipare a aquellos que aún tienen fondos, a aquellos que quedaron sin fondos, a aquellos que están a punto de jubilar, a aquellos que les queda más? ¿Cómo se puede compatibilizar, si es que se puede, según tu conocimiento? Bueno, es que muchas de las personas que se quedaron sin fondos seguramente vayan a ser atendidas por el Pilar Solidario. Entonces, en ese sentido, sí, hay un mayor costo fiscal, porque los ahorros se van a ver gastados, digamos. Y hay distintas propuestas de expandir el Pilar Solidario, entonces algunas de esas personas serían comprendidos por allí. Por otra parte, hay algunas soluciones más urgentes, bueno, que justamente apuntan a expandir Pilar Solidario, algunas propuestas, y que abarcarían a esas personas. Eso es un mayor costo fiscal, porque finalmente tú lo que tenías en algunas personas que se retiraban con una pensión muy chiquitita, una pensión autofinanciada muy chiquitita, tú tenías el aporte previsional solidario que les complementaba, les daba un premio por haber tenido este ahorro, un incentivo a haber ahorrado, y además les complementaba con el aporte previsional solidario. Pero estas personas ya van a llegar sin saldo, entonces lo que les va a corresponder con la legislación actual es la pensión básica solidaria, que me verifiqué esta mañana para conversar contigo, Fresia, que está en 158.339. ¿Cuánto? Pesos. 158.339. ¿Cómo hacer creer, Andrea, en mejores pensiones cuando ya hay un sistema establecido, cuando ha costado tanto, ya sea por una u otra razón de la contingencia, pero vemos también que es una discusión que es bien profunda, para que se vuelva a creer en que las pensiones pueden ser dignas por lo bajo y no tener a nuestras personas mayores, sobre todo, víctimas de estas pensiones que, francamente, en cualquier época del año o de la vida no son suficientes? Bueno, es que por eso se está hablando de trabajando reformas que apuntan a aumentar la cotización. Y siempre se ha hablado con distintas propuestas, distintos sectores, siempre se está hablando de este 6% de mayores cotizaciones, y ahí el debate está cuánto se va a dedicar a la solidaridad, que esto apuntamos, ¿no?, a lo que tú preguntas de aumentar pensiones, con una solidaridad entre generaciones y dentro de las generaciones. Bien, Andrea. Además de continuar con un pilar solidario, un pilar, lo que ya tenemos desde 2008, lo más sólido posible, y quizás que abarque un quintil más. Exacto. Bueno, ahí la discusión sigue, es dinámica, lo hemos conversado y también hecho un diagnóstico. Muchísimas gracias, Andrea, por hablar con nosotros. No, a ti por la invitación, Fresia. Nos vemos. Chao. Bien, y ustedes sigan invitados en quedarse en compañía de CNN Chile. Nos vemos.